se acuerdan, hemos dado una progresión de la enfermedad. Primero viene la cirrosis, luego viene la hipertensión portal, de la hipertensión portal viene la encefalopatía hepática y finalmente la insuficiencia hepática, que es parte de lo que es la FOM. ¿Saben qué es la FOM? También FMO. FOM, la falla orgánica múltiple, que es un paso previo al deceso, es un paso previo a la muerte del paciente. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la encefalopatía hepática. Todo paciente que tiene cirrosis hepática, en algún momento, cuando ya la función del hepatocito está muy alterada, muy dañada, va a dejar de cumplir sus funciones. Lo hemos indicado. El hígado tiene más de 100 funciones. Las principales funciones son la de metabolizar elementos de desecho, de eliminar, metabolizar y eliminar elementos del desecho celular. Si el hígado no funciona, estas sustancias tóxicas, estos elementos de desecho, se van a acumular en el plasma. ¿Y cuál de ellos es el que ocasiona la insuficiencia hepática o la encefalopatía hepática? La acumulación de amonio. Acá tenemos a lo que es un resumen de lo que es la insuficiencia hepática, la falla hepática aguda y crónica. Esta crónica está relacionada con la cirrosis, donde existe una incapacidad del hígado para poder cumplir con estas funciones del metabolismo. ¿Para acumulación de qué dijo? ¿En qué parte? En los elementos de desecho que se acumulan en el plasma. Ah, ya, para la encefalopatía hepática, acumulación de amonio. Entonces, en la alteración, en la insuficiencia hepática crónica, vamos a tener esta parte que nos interesa. Incapacidad del hígado para ejercer funciones relacionadas al metabolismo, síntesis, eliminación de desechos y desintoxicación. El término no es tan correcto de desintoxicación, pero ya, se utiliza. ¿Por qué? Se eliminan tóxicos. Si no se eliminan tóxicos, ¿qué pasa con el organismo? Se intoxica. Se intoxica, ¿ven? Y al ser el cerebro un órgano tan lábil, tan delicado, cualquier alteración, por mínima que sea, respecto a su metabolismo, a su estructura, a su anatomía, puede llegar a producir alteraciones en el funcionamiento cerebral. ¿Han llevado neuro? ¿Han llevado? ¿Ya han llevado? Y conmigo también han llevado, así que haremos un repaso. ¿Por qué no? Chicos, les vuelvo a decir algo, no estudien para un examen, no estudien para sacar una nota, estudien para grabarse cosas en su cabeza. Cuando el paciente tiene alteración del estado de conciencia, las causas son dos. ¿Cuáles son? En grande, no, en grandes, en gigante. Las causas son dos. Tu paciente llega inconsciente en una camilla al servicio de emergencias y tú dices, esto es por esto o por esto. Sí, en grande. Y eso les he hablado de semiología, donde él llevó semiología neurológica. Y me acuerdo, no era con ustedes, con otro semestre hemos pasado esa clase en esta misma. Alteración del sistema reticular ascendente. No les estoy hablando en detalle, les hablo en grande, una clasificación gigante. Alteraciones neurológicas. Por eso, son alteraciones neurológicas, pero las causas, la etiología, no. Son dos causas, o son causas orgánicas o son causas metabólicas, así en gigante, en grande. Ahora, hablando de causas orgánicas, el paciente puede tener un accidente cerebrovascular isquémico, un accidente cerebrovascular hemorrágico, puede tener un traumatismo craneoencefálico,
tumores cerebrales, malformaciones cerebrales. Y de causa metabólica, si el paciente no tiene ningún antecedente, no hay caída, no hay golpe, no hay hemorragia, no hay isquemia, no hay nada, tú sacas tomografía y el cerebro está normal, ¿qué piensas? Esa alteración del estado de conciencia es por una causa metabólica. ¿Y cuáles son las principales causas metabólicas que producen deterioro del estado de conciencia? La hipoglicemia es una, y la otra, la hipoxia. El cerebro funciona con dos cosas: azúcar y oxígeno, o sea, glucosa y oxígeno. La glucosa y el oxígeno son al cerebro lo que la gasolina es al agua. Bueno, sin gasolina no funciona, el cerebro sin oxígeno, sin glucosa no funciona. Así que lo primero que piensas, descartando todas las causas orgánicas, descartando que no sea nada anatómico en el cerebro, es una causa metabólica. Principalmente hipoxia e hipoglicemia. Pero hay otras causas. A ver, alumnos de noveno. Causas electrolíticas, alteraciones electrolíticas que pueden producir deterioro del estado de conciencia. Hiponatremia. Principalmente la hiponatremia. Principalmente de todas las alteraciones electrolíticas, la hiponatremia. En segundo lugar, la hipocalemia. La encefalopatía urémica, ¿en qué paciente se presentará? ¿En qué diagnóstico? Síndrome ¿qué? Urémico. ¿En qué patología? Enfermedad renal crónica. Una enfermedad renal crónica. Porque la urea es otro elemento de desecho, es otro elemento secundario al metabolismo celular, y es otro elemento que tiene que eliminarse, no por el hígado, se elimina por el riñón. Así que si el paciente tiene alteración en el funcionamiento renal, como es una enfermedad renal crónica, ¿qué se va a acumular? Urea. Y eso va a producir la encefalopatía urémica. Otras causas, alteraciones osmolares, desequilibrio osmolar, aumento de la osmolaridad va a producir deterioro del estado de conciencia. O sea que cuando tienes un paciente que lo estás estudiando desde el punto de vista neurológico, tienes que primero dividir así en esos dos grupos: o es causa orgánica o es causa metabólica. El tema de hoy día, ¿a cuál grupo pertenece? No, pues no. A la causa metabólica. Estamos hablando de alteración del metabolismo de elementos de desecho a nivel del hígado. ¿Qué sucede con el paciente que tiene cirrosis? Su hígado ya no funciona, o funciona a medias. Los hepatocitos perdieron toda su capacidad, toda su característica de poder captar estos elementos de desecho para eliminarnos a través de la bilis. Entonces, llegan esos elementos de desecho al hígado, no pasa nada en el hígado, ¿y qué pasa? Vuelven a la circulación sanguínea. Entonces, ¿dónde van esos elementos de desecho? A un montón de lugares. Lo que nos interesa el día de hoy, a nivel cerebral. ¿Qué se acumula a nivel cerebral? Amonio. Pero no en todo el cerebro. Estamos hablando de una acumulación de este elemento tóxico a nivel de los núcleos basales del cerebro. Entonces, ¿qué es la encefalopatía hepática? Una patología, bueno, llamémosle complicación de la cirrosis hepática, que se caracteriza por deterioro de las funciones del sistema nervioso central, donde principalmente habrá una alteración del estado de conciencia. ¿En qué pacientes vamos a encontrar una encefalopatía hepática? En una hepatopatía crónica, en una cirrosis hepática, en un cáncer de hígado avanzado. No vamos a encontrar encefalopatía hepática en un paciente con hepatitis viral aguda o en un paciente con hepatitis alcohólica. Un paciente que
Que no vamos a encontrar encefalopatía hepática en un paciente que tenga una hepatopatía aguda, en un paciente con una hepatitis medicamentosa, en un paciente que ha sido de parranda el fin de semana y hoy día está con hepatitis alcohólica. No, porque son hepatopatías agudas. En estos casos la función hepática todavía tiene opción de ser reversible. En cambio, en una hepatopatía crónica sí vamos a encontrar encefalopatía hepática, porque el daño a nivel de la función hepática ya es, sí, que ya no tiene solución. ¿Se acuerdan del Chalco? ¿Se acuerdan? Ahí está. ¿Cuál es el mnemotécnico para el Chalco? Batea. ¿Ven? Que nos indica batea. Bilirrubinas, ascitis, T es tiempo de protrombina, la E, encefalopatía hepática y la A, la albúmina. Aquí está, la albúmina. De acuerdo a lo que es la clasificación de Chalco, nos da el puntaje que estamos viendo ahí. ¿De qué nos sirve la escala de Chalco? Simplemente para dar un pronóstico, no es para diagnosticar. A ver, ¿cómo se diagnostica cirrosis? Por los motores. Muy bien, ¿cuáles son esos? A ver, empezando de arriba hacia abajo. Hipertrofia parotídea. Luego, telangiectasias, en varones ginecomastia, ausencia de vello axilar, vello con fractura de duputre, en varones atrofia testicular. ¿Qué más? Con eso diagnosticamos cirrosis. Así que no vamos a diagnosticar cirrosis con un paciente que tiene ictericia. No diagnosticamos cirrosis con un paciente que tenga ascitis. Fuera de la cirrosis, ¿qué otras causas te puede dar ascitis? Vamos, no creo que no sepamos. Hipoalbuminemia. Una hipoalbuminemia, ¿sí? ¿Otras causas? No, ¿cómo es peritonitis con ascitis? Enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, sí. ¿Hay algo más frecuente? No es por nada, chicos, pero en serio, los invito a pasar clases de semio. Les pregunto esto a los de semio y me responden. Y ustedes han pasado semio conmigo. Les enseñó lo mismo. Pero les vuelvo a decir, ustedes estudian para sacar una nota, para un examen, no para aprender. Y lo que les estoy diciendo ahora me comprueba eso. ¿Cómo se van a olvidar algo que han aprendido hace cuánto? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? A lo mucho. ¿Cuál es la causa más frecuente que puede ocasionar ascitis? Fuera de una cirrosis hepática. Está bien la hipoalbuminemia, la enfermedad renal crónica, pero hay otras más frecuentes. La insuficiencia cardíaca congestiva. Ya ve que saben y no me responden. ¿Y por qué? A ver, un pequeño paréntesis. ¿Alguien puede explicarme por qué se produce ascitis en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva? La misma fisiopatología sería para la cirrosis. ¿Por qué hay congestión en la circulación venosa? Nada que ver con la congestión.
alteración de las fuerzas de Frank Stable, aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica. Misma fisiopatología que se produce en el edema de extremidades inferiores, el derrame pleural, la citis de cualquier origen, hasta el derrame pericárdico de pleural. Ese conocimiento, muchachos, ya deberían tenerlo. No crean que les digo esto cada clase para molestarlos, para hacerles, no sé, sentir incómodos. Les estoy dando un punto de vista de qué deberían conocer a esta altura. Noveno semestre. 1 de enero supuestamente tiene que estar bien internado. Supuestamente, en teoría. El 1 de enero, estamos a 6 de mayo. Y con las deficiencias de conocimiento que tienen, no les va bien. En serio, no les ve bien. Spoiler, esta clasificación de Chaipuk ha sido una pregunta del examen de ingreso para el internado en caminos, por si acaso. Esta escala, ¿para qué nos sirve entonces? Para poder dar un pronóstico en el paciente que tenga cirrosis hepática. La encefalopatía hepática es uno de los parámetros que toma en cuenta la clasificación o la escala de Chaipuk para dar pronóstico, sobrevida del paciente a 1 año o a 2 años, en base a que sea clase A, clase B o clase C. Bueno, ¿qué dice la epidemiología internacional respecto a la encefalopatía hepática? Que la mayor parte de los casos ocurre en pacientes cirróticos. O sea, 95% de los casos de encefalopatía hepática se presentará en pacientes con cirrosis. El otro 5% en pacientes con patología hepática crónica, como es un cáncer de hígado. Yo tuve pacientes con cáncer de hígado con encefalopatía hepática, pero el 95% son por cirrosis. Si estamos ante un paciente que tiene encefalopatía hepática secundaria a cirrosis, ya estamos presumiendo que es un paciente con un cuadro digestivo, es un cuadro hepático extremadamente avanzado, ya es un estadio prácticamente terminal de la enfermedad. Tomar en cuenta esto, si en un mismo paciente hay encefalopatía hepática y hemorragia digestiva, el pronóstico es malísimo a corto plazo. ¿Qué sangre en un paciente con cirrosis? Las varices esofágicas. Porque en un paciente con cirrosis, las varices esofágicas son parte de los datos clínicos para diagnosticar hipertensión. Muy bien. Puede existir, puede haber la posibilidad de que un paciente cirrótico tenga encefalopatía hepática en un primer episodio y que revierta la alteración del estado de conciencia. O sea, el paciente con encefalopatía hepática prácticamente pierde el conocimiento. Va deteriorándose progresivamente su estado de conciencia. Y eso yo les he enseñado en semiología cuáles son los pasos en encefalopatía, en semiología diferencial, en semiología neurológica. Cuáles son todos los grados y estadios de deterioro que tiene el estado de conciencia. El paciente con encefalopatía hepática puede llegar a la consulta con cualquiera de esos grados, desde un estado de obnubilación hasta un estado de coma profundo. Si es un primer episodio, todavía hay la posibilidad de que pueda revertir. Se revierte, pero también hay la probabilidad de que en cualquier momento ese paciente vuelva a presentar un segundo hasta un tercer episodio de encefalopatía, y mientras mayor sea el número de episodios, mayor la probabilidad de que posteriormente el daño sea ya irreversible. ¿Qué nos dice la fisiopatología? Que hay múltiples factores, es un trastorno multifactorial, principalmente acumulación de toxinas. Ahí están amonio, mercaptanos y otros componentes
que vienen del metabolismo celular, pero principalmente del metabolismo del intestino, tanto delgado como grueso, pero principalmente del colon, principalmente del colon. De todos estos, amonio, mercaptanos y otros compuestos de desecho, el 80% de los pacientes con encefalopatía hepática presentan niveles elevados de amonio. Si se eleva el amonio en sangre, vamos a denominar como hiperamonemia. Hiperamonemia. Aquí está un resumen, a ver, vamos a ver, un resumen de cómo actúa la lesión a nivel del encéfalo. Acá está el hígado, acá está el intestino. ¿Qué pasa en el intestino? Todo el proceso de catabolismo celular. Aquí están las bacterias saprófitas del intestino. Las células van a producir sus compuestos nitrogenados, aquí están, de desecho celular, amonio, mercaptanos, manganeso y sustancias similares a las benzodiazepinas, con una estructura química similar a las benzodiazepinas. Todos estos componentes se producen acá, secundario al metabolismo del intestino. Pasan a la circulación, entran al hígado, y como el hígado, cuando el hígado está sano, todos estos compuestos, aquí abajo, los que están en color lila, se metabolizan, se convierten en metabolitos inactivos y finalmente se desechan a nivel de la bilis, y eso se sale junto con las heces fecales. Pero si el hígado está fallando, estos componentes nitrogenados, estos compuestos del desecho celular, no se metabolizan y así tal cual llegaron del intestino, pasan al hígado y de ahí a la circulación general. Y de ahí suben a toda la circulación, pero finalmente se acumulan acá, a nivel cerebral. ¿Qué van a ocasionar? Desplazamiento de los neurotransmisores verdaderos, aumento de los receptores GABA-aminérgicos. ¿Saben cuáles son estos? No nos vamos a repetir ahora. Esta alteración, sobre todo estos dos pasos, desplazamiento de neurotransmisores. Estos neurotransmisores son desplazados, se los hace a un lado y son ocupados por estos compuestos nitrogenados, lo cual va a aumentar los receptores GABA-aminérgicos a nivel de la membrana celular de las neuronas, con lo cual se entra en un círculo vicioso porque a mayor número de receptores, mayor número de neurotransmisores falsos, estos de aquí abajo. Y eso es lo que produce el deterioro progresivo del estado de conciencia. De estos componentes, el amonio es el más dañino. Altera el metabolismo energético cerebral y disminuye la formación de potenciales de membrana o potenciales de acción a nivel de la membrana postsinaple. Luego va a producir aumento en los neurotransmisores GABA, principal mecanismo inhibidor del sistema nervioso central, con lo cual se va a producir una alteración general de todas las funciones cerebrales. Primero acá está simplemente con los potenciales de membrana. En este segundo paso ya se alteran todas las funciones a nivel cerebral. La toxicidad por amonio y por manganeso puede producir un síndrome extrapiramidal por acumulación de estos componentes tóxicos a nivel encefálico. ¿Lo hago o no lo hago? No. ¿No? Lo voy a hacer. ¿Qué es un síndrome extrapiramidal? Saben, chicos, han de buen neuro. Alteración muscular. A ver, si te pregunto qué es un síndrome ascítico, ¿qué me respondes? ¿Qué es un síndrome extrapiramidal? Suponía que sabían.
Bueno, como no estamos en clase de neuro, ni modo, lo dejamos ahí. Finalmente se va a producir una disfunción astrocitaria a nivel de los astrocitos, que va a ocasionar una degeneración similar a la que se produce en la enfermedad de Alzheimer, lo cual fisiopatológicamente se caracteriza por una alteración a nivel de la hendidura sináptica con interrupción de la recaptura de glutamato, sobre todo el glutamato monosódico. Esta es la fisiopatología neurológica, así se produce daño a nivel cerebral. A ver, vamos a clasificar de diversas maneras. Una de ellas nos indica encefalopatía hepática aguda grave. ¿Qué va a tener un paciente con una encefalopatía hepática aguda grave? Va a ser secundaria una hepatopatía aguda grave, una hepatitis fulminante, una hepatitis viral aguda de las comunes y corrientes. Por ejemplo, a mí me da hepatitis, no sé si se contaba. Yo he sido a un hospital de niño. Me da hepatitis, me ha dado parotiditis, he tenido fracturas, un montón de cosas. Uno de ellos ha sido hepatitis cuando estaba entrando al químico. Me ha dado hepatitis, pero no tenía encefalopatía, porque no he llegado al estadio final de la hepatitis, que es hepatitis fulminante. En un paciente con hepatitis aguda, una hepatopatía aguda severa, puede tener una hepatopatía también hepática aguda severa, pero todavía reversible. Un paciente que tenga encefalopatía hepática ya declarada previamente va a ser desencadenada por una encefalopatía hepática aguda. Esto se va a presentar en cirróticos descompensados. Duración limitada y todavía reversible al tratamiento. En cambio, el paciente ya con una cirrosis en estadio terminal, estadio final, que presenta encefalopatía hepática crónica, va a presentar deterioro progresivo e irreversible de la función neurológica. Lamentablemente, estos pacientes ya no van a ser neurológicamente normales y potencialmente en algún momento pueden llegar a perder la vida. La que vamos a usar en fines prácticos es esta, se llama clasificación de la encefalopatía hepática o escala de West-Habe. West, W-E-S-T, Habe, H-E-A-B chica E-N, H-E-A-B chica E-N, la escala de West-Habe. Divide a la encefalopatía hepática en 4 grados de acuerdo a las características que se presentan en el deterioro neurológico. El grado 1 tiene confusión leve, euforia o depresión, nivel de atención disminuido, a lo cual se llama bradipsiquia, alteraciones del sueño. El paciente está despierto de noche y duerme todo el día. O sea, un cambio en lo que es el ciclo del sueño. El signo del flapping está ausente. ¿Qué es el flapping? Tiene un nombrecito, semiológicamente. Asterixis, flapping o signo de la rueda dentada. ¿Se acuerdan? No se acuerdan porque estudian para un examen, no para aprender. Se estudian para sacar una nota y no aplazarse en una materia, no para aprender. ¿Cómo es el signo de la rueda dentada? Le agarras la palma de la mano al paciente y le haces un movimiento de hiperextensión y le sueltas. En una persona sana, la mano cae. ¿Qué pasa en el paciente que tiene encefalopatía? La mano cae como si estuviera moviéndose a través de un engranaje.
ese es el signo de la rueda dentada o asterixis. En el grado 1 del West Haven no hay asterixis. En el grado 2, ¿qué vamos a encontrar? A un paciente somnoliento, todavía con la posibilidad de respuesta a estímulo verbal, desorientación en tiempo, sobre todo en tiempo, comportamiento inapropiado, pérdida de pudor, alteraciones de la memoria a corto y largo plazo, disartria, y aquí sí habrá asterixis positiva. La grado 3 ya tiene una confusión marcada, pobre respuesta a estímulos verbales, a veces solamente a estímulos dolorosos, desorientación temporoespacial muy marcada, incapacidad para realizar tareas mentales sencillas. ¿Qué le vas a decir al paciente? ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuáles son las vocales? Situaciones relacionadas con el conocimiento se ven completamente alteradas. O sea, tendremos alteraciones de tipo cognoscitivas, agresividad, presencia de movimientos clónicos, hiperreflexia, el signo de Babinski positivo, puede haber incontinencia de esfínteres anal y vesical, y acá también habrá presencia de asterixis. La encefalopatía grado 4 ya se caracteriza por un estado profundo de deterioro del estado de conciencia, coma profundo, ausencia de respuesta a estímulos verbales, ausencia de respuesta a estímulos dolorosos, hiporreflexia, hipotonía generalizada y también ausencia de asterixis. Este paciente está en coma, y al estar en un estado de coma se altera la función respiratoria y cardiovascular. Así que este paciente, ¿dónde va a estar internado? Va a estar internado en terapia intensiva, porque con seguridad, al estar en un estado de coma profundo, va a requerir apoyo de ventilador mecánico, va a requerir monitorización cardíaca permanente y preparación de caja de paro. Este paciente cualquier rato hace un paro cardíaco. A un grado 4 de West Haven en una encefalopatía hepática es un pronóstico reservado, reservadísimo a corto plazo. Factores que pueden desencadenar o precipitar la evolución de una encefalopatía hepática. Aquí tenemos múltiples factores. Una hemorragia de tubo digestivo, paciente con cirrosis que ya está con algún grado de encefalopatía y presenta hemorragia digestiva. Si no se muere por la hemorragia cataclísmica o apocalíptica que le llamamos en una varices esofágicas, sangrado por varices esofágicas, sobrevive a eso, pero ya este factor va a hacer que se desencadene el deterioro aún más del estado de conciencia. Cualquier tipo de infección, cualquier tipo de proceso infeccioso, infecciones urinarias, respiratorias, digestivas. En un paciente con cirrosis, paciente cirrótico que tiene ascitis, ¿qué infección bacteriana puede llegar a presentar? ¿Qué diagnóstico secundario de la infección bacteriana? Se llama peritonitis bacteriana espontánea. Paciente que está con ascitis, hay que drenar la ascitis, hay que sacar el líquido ascítico a través de un procedimiento que se llama paracentesis. Si no sacamos el líquido ascítico, se convierte en un caldo de cultivo, es rico en proteínas, y a las bacterias les encanta ir a hacer sus casitas donde existe mucha proteína para tener de dónde alimentarse. Así que ese líquido ascítico potencialmente se convierte en un caldo de cultivo y se puede producir una peritonitis bacteriana espontánea. Único diagnóstico de la peritonitis que no necesita tratamiento químico. Es un tratamiento clínico. También puede desencadenar una encefalopatía. Luego están los desequilibrios hidroelectrolíticos. Pérdida de electrolitos secundario a las 3 causas principales: diarrea,
vómitos, que son lo más frecuente, y el uso de diuréticos. ¿Qué grupo de diuréticos produce eliminación masiva de electrolitos? Diuréticos de ácido. Ejemplo, Furosemida. la furosemida. O sea, uso excesivo de furosemida para tratar la citis en un paciente con cirrosis no es recomendable, porque eso nos puede llegar a producir alteración, más bien exacerbación de encefalopatía hepática. Pero necesitamos darle diurético. Así que, ¿qué esquema de diurético usamos? Un esquema combinado de diuréticos de asa combinado con ahorradores de potasio. Nunca usen un diurético de asa solo, combinen con un ahorrador de potasio. El uso de sedantes o el uso de cualquier fármaco que deprima el sistema nervioso central, sobre todo las benzodiazepinas. A ver, mencióneme una benzodiazepina. El alprazolam. Hablamos del diazepam, alprazolam, clonazepam como benzodiazepinas, muy utilizadas desde el punto de vista neurológico, pero no le vas a dar una benzodiazepina a un paciente que ya tiene encefalopatía hepática. Es como seguirle dando alcohol endovenoso a un paciente con cirrosis. Luego está el estreñimiento, la constipación. A ver, con lo que les he indicado hasta ahora, ¿por qué un paciente constipado cirrótico puede presentar encefalopatía hepática? Quiero ver si me han captado lo que les explico hasta ahora. Porque es uno de los principales metabolitos en el colon, es lo que va a causar encefalopatía. Ya, pero al haber constipación, ¿qué está sucediendo? Va a haber concentración de todos de algunas de las toxinas. Porque saben, una de las medidas que se da en el tratamiento es darle enema. Al paciente con encefalopatía hepática se le da enemas evacuantes. ¿Qué queremos eliminar con el enema? Al causante de la encefalopatía. ¿Quién es el causante? ¿Quiénes son los causantes? El amonio. ¿De dónde viene el amonio? Del metabolismo celular a nivel del colon. Pero mediado por quiénes. Estaba en el dibujito. Y les he dicho. Por las bacterias saprófitas del intestino. ¿Qué se quiere hacer en el tratamiento con el enema evacuante? Eliminar bacterias, porque son las bacterias, no las que causan infección, las bacterias saprófitas, las causantes de la encefalopatía. Bueno, las causantes de la mayor producción de amonio, de sustancias de desecho nitrogenadas, la estimulación de las bacterias a las células colónicas es lo que produce este efecto. ¿Qué queremos hacer? Eliminar bacterias. ¿Qué pasa en un paciente estreñido? Estas bacterias saprófitas no se eliminan, porque cada que tú vas al baño a defecar estás botando parte de tus bacterias saprófitas, pero se van a presentar o se van a colonizar unas nuevas hasta tu siguiente defecación. Si el paciente está con estreñimiento, no se eliminan las bacterias y se van acumulando y acumulando, y de lo que eran nuestras amigas, las saprófitas, con las que nos llevamos bien, llega un momento que nos juegan mal, aumentan su producción de compuestos nitrogenados y nos van a llegar a ocasionar mayor producción de mercaptanos y sobre todo de amor. Ahí dice, el tránsito intestinal lento deja más tiempo para que la bacteria actúe sobre los sustratos nitrogenados y produzca mayor producción de amor. Y el escaso consumo de proteínas en la dieta aumenta la producción de amonio.
el exceso de proteínas en la dieta aumenta la producción de amonio. Así que ahora ya tenemos un dato más. ¿Qué tipo de dieta hay que darle al cirrótico? Una dieta hipoproteica. Dieta hipoproteica. Si le damos hiperproteica, eso va a exacerbar aún más lo que es su deterioro neurológico. El cuadro clínico, las manifestaciones clínicas van a estar supeditadas a lo que es el daño a nivel neurológico. En la insuficiencia hepática aguda, ¿qué alteraciones habrá? Edema cerebral, herniación cerebral y alteración a nivel de los núcleos basales cerebrales. En un lapso de semanas hasta 6 meses de iniciar el cuadro es que se pueden presentar estas manifestaciones clínicas. El tratamiento básico, manitorio. Pregunta, ¿qué es el manitorio? ¿A qué grupo farmacológico pertenece? Diuréticos no. ¿Cuál es su indicación? ¿En qué caso se da? A nivel en pacientes que tengan edema cerebral. Cuando el paciente ya tiene un daño crónico, como indica la lámina, busquemos factores desencadenantes y hay que tratar tanto al factor desencadenante como a la encefalopatía hepática. Acuérdense de estos. Estos son los factores desencadenantes. Tratemos la hemorragia digestiva, la infección, la insuficiencia renal, el desequilibrio electrolítico, uso de sedantes, el estreñimiento. Cualquiera de esos hay que tratar paralelamente a lo que es el tratamiento de la encefalopatía hepática. Vamos a encontrar en un paciente con encefalopatía hepática alteraciones de la función mental y alteraciones neuromusculares. Las principales alteraciones mentales: deterioro de la conciencia, alteración de la personalidad, la persona se puede volver agresiva, o por el contrario, una persona apática, sin respuesta a ningún tipo de estímulo. Deterioro intelectual, deterioro cognitivo. Esta persona ya no aprende cosas y lo que ha aprendido se olvida, ya se olvidó. Por eso en el examen clínico que le haces, le pides al paciente que haga operaciones matemáticas simples, no puede hacerlas. Que escriba frases que tú le dictes, no puede hacer. Lectura, no puede hacer. Trastornos del sueño, sobre todo hipersomnio, apatía, pérdida de conciencia de sí mismo. O sea, ya no sabe quién es, cómo se llama, qué hace en un lugar, se desorienta. Por eso estas personas pueden tornarse completamente agresivas y pueden presentar pérdida de pudor. Son los pacientes, ¿alguna vez han visto un alcohólico en la calle sin ropa? No es porque sea exhibicionista, perdió el pudor porque está ya con encefalopatía. En estadios más avanzados, euforia o depresión, agresividad, irritabilidad, apraxia. ¿Se acuerdan lo que era la apraxia? Apraxias, agnosias. ¿Se acuerdan? O deterioros simples para la lectura, para la comprensión de la escritura, tanto escrita como verbal. Como alteraciones neuromusculares tenemos la asterixis o el signo de la rueda dentada, datos clínicos de un síndrome extrapiramidal, como es la hipertonía muscular generalizada, o puede el paciente llegar hasta convulsionar. Esta manifestación clínica de las convulsiones es una de las más frecuentes. El paciente puede debutar en su encefalopatía hepática, además del deterioro del estado de conciencia, con convulsiones. Ahí está el nombre, más adelante. Escala de West Haven, grados de la encefalopatía hepática.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? En la anamnesis tenemos que recabar datos respecto al hábito del consumo alcohólico, un diagnóstico previo ya relacionado con cirrosis, tiempo de evolución de la cirrosis, episodios previos de encefalopatía, tratamientos previos que ya se hubieran realizado y uso de estos fármacos, tranquilizantes, sedantes, hipnóticos, barbitúricos, diuréticos, benzodiazepínicos, cuadros infecciosos, buscando que todo esto que está acá, hemos mencionado en los factores predisponentes, factores desencadenantes. El examen físico. Tenemos que realizar un examen físico neurológico completo. ¿Qué implica un examen físico neurológico completo? No es indicar paciente lúcido, orientado en las 3 esferas del tiempo, rasgo 15/15. Eso no es un examen neurológico. Evaluación de pares craneales. Se empieza por la evaluación de pares craneales, de los 12 pares craneales. Se evalúa todo lo que es la función mental, todas las funciones mentales, las funciones cognoscitivas, reflejos. Cuando hemos llevado semiología neurológica, les he indicado, solamente el examen neurológico, solo el examen neurológico bien realizado, te puede tomar en su transcripción unas 2 a 3 hojas, solo la parte neurológica. Una historia clínica completa te puede ocupar unas 2 hojas, digamos, lo que presentaban en semiología. El examen neurológico, solo la historia clínica neurológica es más larga. Así que hay que hacer un estudio completo, una evaluación completa de lo que implica la semiología neurológica, como ya han aprendido. ¿Qué vamos a encontrar en los estudios complementarios? Sabemos que los estudios complementarios no nos sirven para diagnosticar, son complementos, son herramientas auxiliares que vamos a utilizar para confirmar un diagnóstico clínico, para descartar un diagnóstico clínico, para clasificar una patología y por último, lo más importante, para tomar decisiones. ¿Para qué pides un hemograma? Para tomar decisiones. ¿Qué hago si hay anemia? ¿Qué hago si hay eritrocitosis? ¿Qué hago si hay leucocitosis? ¿Qué decisión voy a tomar con la química sanguínea? Si el paciente tiene hepatograma alterado, tengo que tomar decisiones. ¿Qué decisión tomo ante presencia de transaminasas elevadas, bilirrubina directa elevada? Un examen de orina con bacteriuria, proteinuria, hematuria. ¿Qué decisión tomo? Para eso son los estudios complementarios, para tomar decisiones. ¿Qué encontraremos en un hemograma? Serie roja, normal. Serie blanca, ¿por qué elevada? No hay un proceso infeccioso, no hay un proceso inflamatorio. La base de la enfermedad es metabólica, es igual que la diabetes. La diabetes es una patología con alteración metabólica. En una diabetes como tal, solo diabetes, no va a haber leucocitosis. En una encefalopatía hepática tampoco. Así que como estudios complementarios, ¿qué vamos a encontrar? En un hemograma, prácticamente nada patológico. La química sanguínea. ¿Qué parte de la química sanguínea se encontrará alterada? Con valores elevados. De toda la química sanguínea. Si es un paciente cirrótico, todo el hepatograma alterado, elevación de transaminasas por encima de 40 unidades por litro. ¿Qué bilirrubina está alta? La directa. La bilirrubina directa por encima de por encima de 0.2 miligramos por decilitro. ¿Cómo va a estar la fosfatasa alcalina en un cirrótico? La fosfatasa alcalina estará en valores normales, solo se eleva cuando hay obstrucción de la vía biliar. ¿Qué vamos a encontrar entonces en un examen en los estudios complementarios? A ver, podemos pedir
Dosificación de amonio, sí. Valores por encima de 60 microlitros por micromoles por litro. Eso ya se considera hiperamonemia. Por encima de 60 micromoles por litro. Pero no es específico de la encefalopatía hepática. O sea, la encefalopatía hepática no es la única patología que te puede producir hiperamonemia. Otras patologías que cursan con alteración del metabolismo celular intestinal también pueden cursar con hiperamonemia. Te pedimos un electroencefalograma. Al haber disminución de la función cerebral, tendremos patrón de ondas disminuidas en amplitud y volumen. ¿Les han enseñado cómo interpretar un electroencefalograma? Como en cardio se enseña no ver el electrocardiograma, en neuro se enseña el electroencefalograma. ¿Qué debemos descartar con los estudios complementarios? Que el deterioro neurológico no sea secundario a hipoglicemia o a hiperuremia. Son los principales diagnósticos diferenciales que tendríamos que hacer en nuestro paciente con encefalopatía. Principales diagnósticos diferenciales, acá está. Lesiones intracraneales, todas las patologías que vamos a clasificar dentro del grupo de las alteraciones orgánicas que pueden producir deterioro del estado de conciencia. Aunque les decía en principio, paciente inconsciente, cuando está con lesión orgánica o lesión metabólica. Orgánicas, TEPS, hematomas, abscesos, tumores, ABCs. También tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con el principal cuadro infeccioso del sistema nervioso central, que es la meningitis. Principal etiología de la meningitis en nuestro medio. Estamos hablando de medicina interna, no de pediatría. Tuberculosis. Principalmente es tuberculosis. Otras encefalopatías metabólicas de las que hemos hablado, la hiperuremia, la encefalopatía urémica, la encefalopatía hipercárnica en una alteración del equilibrio ácido-base, hipoglicemias, y de los electrolíticos, la hiponatremia principalmente y la hipocalemia en segundo lugar. Y síndromes relacionados con el alcoholismo. Una intoxicación aguda de alcohol. Un paciente, una persona común y corriente no es cirrótica, no es alcohólica, pero se va de pachanga y se le pasa el consumo de alcohol. Se toma hasta el agua de los floreros. Mezcla todo tipo de bebidas, se va a intoxicar. Esa es una intoxicación alcohólica aguda. A los hospitales llegan esos pacientes porque sus amigos de la farra pensaban que estaba durmiendo, no reacciona y no lo llevan a su casa, lo llevan al hospital. Eso es un paciente con una intoxicación aguda. ¿Revierte? Sí. ¿Qué pasa el efecto del alcohol? ¿Habrá daño neurológico? No, simplemente existe una depresión del sistema nervioso central, depresión del sistema reticular activador ascendente, por eso está inconsciente. Como dice, está durmiendo la mona, pasa eso y se despierta, como si no. Luego tenemos el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia alcohólica ya es pasar a otro nivel en la encefalopatía alcohólica. Saben que son abstinencia, ¿no? El síndrome de abstinencia. Toda la sintomatología que presenta un paciente que es alcohólico y que no consume alcohol cuando están en esos lugares de, ¿qué se llaman? Alcohólicos Anónimos o en clínicas de desintoxicación, lugares donde no les permiten beber alcohol. Estos pacientes con síndrome de abstinencia pueden tener múltiples manifestaciones clínicas, desde alucinaciones visuales, que ve un paciente con alucinaciones visuales, con síndrome de abstinencia. Son
alucinaciones visuales similares a los de un paciente con esquizofrenia. Para que no se olviden, ¿han visto Dumbo? Cuando se farrea el Dumbo y empieza a ver elefantes rosados, esas son las alucinaciones visuales que presenta un paciente con síndrome de abstinencia. O sea, ve cosas que no existen, como los elefantes rosados. O puede ver figuras como monstruos, qué sé yo, gigantes, duendes, cosas que no existen. Esa es una de las manifestaciones del síndrome de abstinencia. La otra, deterioro del estado de conciencia. Un paciente con abstinencia alcohólica puede llegar a entrar hasta en un coma mediano, o sea, con respuesta todavía a estímulos dolorosos. ¿Qué vamos a hacer en el tratamiento? Como en todo tratamiento, con cualquier patología, tenemos que plantearnos objetivos. ¿Qué queremos hacer con ese paciente? No solamente es dar un tratamiento sintomático. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Disminuir la formación y el paso de sustancias nitrogenadas a la circulación. Segundo objetivo, potenciar el metabolismo de todas las toxinas que nos están eliminando por el hígado. Disminuir el paso del amoníaco a nivel de la barrera hematoencefálica. Y a nivel cerebral, contrarrestar la alteración de los neurotransmisores, sobre todo de los receptores GABA-aminérgicos. Al lado derecho tenemos las medidas que se pueden tomar para cada uno de estos objetivos. Para disminuir la formación de sustancias nitrogenadas, dieta hipoproteica, antibióticos no absorbibles y disacáridos no absorbibles. ¿En qué otra patología hemos hablado de antibióticos no absorbibles? Colitis pseudomembranosa. En la colitis pseudomembranosa, así que ya saben de qué antibiótico estamos hablando. Pregunta de examen, pienso no. Para potenciar el metabolismo de las toxinas, suplementos en base a zinc, ornitina y aspartato, aminoácidos. El uso de aminoácidos de cadena ramificada para disminuir el paso del amoníaco en la barrera hematoencefálica, y para la lesión a nivel de los neurotransmisores, los antagonistas de las benzodiazepinas. ¿Qué es el flumacenil? Acá dice flumacenilo o flumacenil. ¿Qué es? ¿Para qué usamos? Aprender esto te va a ayudar a salvar a alguien que se quería matar. El flumacenil, ya, mal dicho, pero es el antídoto para intoxicación por benzodiazepinas. El paciente se intoxica con alprazolam, clonazepam, con diazepam, midazolam, con cualquiera de esos. Determinamos a través de un estudio toxicológico en orina que se hace rápidamente, tratamiento, administración de flumacenil. Vamos a usar flumacenil en el paciente con encefalopatía para contrarrestar la alteración que existe a nivel de los neurotransmisores. Dieta con aporte de carbohidratos y lípidos, una dieta hipoproteica. Tenemos que disminuir el aporte de proteínas a 0,5 gramos por kilogramo día. Es una dieta pobrísima en proteínas. Y en algún momento tomar en cuenta la posibilidad de una dieta exenta de proteínas, dieta aproteína. Luego, el uso del zinc. Hay zinc en jarabe y hay zinc en presentación de comprimidos, así que podemos dar cualquiera de los dos. Pero pónganse que el paciente está inconsciente, ¿cómo le vamos a dar jarabe o comprimidos? No hay en ampollas el zinc. ¿Cómo le vamos a dar? Nos ayuda a disminuir los niveles de amonio, dosis 600 miligramos al día. ¿Cómo le voy a dar el zinc? A través de sonda nasogástrica. Coloco una sonda nasogástrica, agarro la tableta, el comprimido, la muevo en un mortero,
la diluyo con solución fisiológica, la cargo en una jeringa y la coloco a través de la zona. No solo en un paciente con este diagnóstico, cualquier paciente con deterioro o alteración del estado de conciencia. Los disacáridos no absorbibles, la lactulosa y el lactiol. ¿Qué es la lactulosa? ¿Para qué se usa? ¿Conocen la lactulosa? ¿Para qué usamos? Lactulosa se utiliza como laxante en pacientes con constipación. Acidifica la luz intestinal, disminuye la producción y reabsorción de amonio. El lactiol tiene el mismo efecto. Antibióticos no absorbibles, les he hablado siempre de la neomicina, dosis de 2 a 4 gramos por día, pero como neomicina es muy difícil de conseguir, ¿qué usamos? Vancomicina, dosis 250 miligramos cada 12 horas. Cada 12 horas. ¿Qué vía se da? Vía oral. Vía oral, pues si le das vía parenteral no sirve de nada. Queremos una acción directa a nivel del intestino. Para cada uno de los factores de riesgo, ahí está el tratamiento. Hemos aprendido cómo tratar una hemorragia digestiva. Para un proceso infeccioso, dar un tratamiento antibiótico. Ponte, el factor desencadenante es una neumonía, focos múltiples. ¿Qué vas a hacer? Dar un antibiótico de acuerdo al resultado que te dé un antibiótico. Paciente con insuficiencia renal, uso de diuréticos o en algún momento pensar en diálisis. El desequilibrio hidroelectrolítico se trata corrigiendo la alteración electrolítica. Para el uso de sedantes, benzodiazepinas, el que se fuma seguido. Para la constipación, disacáridos no absorbibles, la lactulosa o cualquier diurético. En la encefalopatía hepática, una de las claves del tratamiento es darle un laxante. Hace rato les decía, se da enema en un paciente con encefalopatía hepática. ¿Qué queremos eliminar? Las bacterias saprófitas. Así que las vamos a eliminar aumentando el peristaltismo intestinal, produciendo diarrea para eliminar a esas bacterias saprófitas. O damos un enema evacuante o damos lactulosa. Otro laxante que conozcan. Leche de magnesio. ¿Conocen el Anara? Ese es el nombre comercial. Tú vas a la farmacia, doctora, no puedo entrar al baño, que vendan algo para que no tenga estreñimiento. Te va a vender Anara. ¿Cuál es el compuesto químico? El principio activo es bisacodilo. Es el más utilizado de los laxantes. Puedes utilizar lactulosa, que es en jarabe, o aceite mineral, que también es en jarabe. Tratamiento específico. Hemos indicado el uso de aminoácidos ramificados. Una vez que se eliminen todos los factores desencadenantes, le vamos a dar aminoácidos ramificados como la leucina, isoleucina y valina, benzoato sódico, que es un quelante del amonio que favorece su eliminación renal. Ya no se va a eliminar por vía digestiva, se va a eliminar por vía renal. Dosis 10 gramos al día. Y el uso de la L-ornitina, L-aspartato. Aumenta la síntesis de urea y glutamina, disminuyendo la amonema. Este uso de ornitina y aspartato está en otro componente, en otro fármaco, que no se enseña en farmacología, pero que yo siempre se los menciono a los estudiantes. ¿Han escuchado alguna vez del dexaminoforte? Apréndanse ese nombre. Lamentablemente, tengo que mencionarlo así, es el nombre comercial que le da la línea de Pago, de Cofar, las de la cajita naranja. Porque no tiene un solo compuesto químico, no hay un compuesto genérico.
Se conoce como dexaminoforte. Vienen ampollas de 10 ml así grandotas y en sobrecitos, una última presentación, sobres para diluir. Ese fármaco tú lo puedes utilizar como un regenerante de la membrana del hepatocito. O sea, en palabras sencillas, mal utilizadas, un hepatoprotector, porque el grupo hepatoprotector no existe. Igual que el grupo gastroprotector no existe. Pero para que me entiendan, se los hablo así. Lo que sí han debido aprender es un fármaco en farmacología, ¿no? Un medicamento que su acción es la de estabilizar la membrana celular del hepatocito, favorecer la alteración que hubo en la membrana celular, y han aprendido de que en la cirrosis hay producción de nódulos de regeneración. Hay un fármaco que actúa contra todo eso parcialmente, no logra recuperar el 100%. Ese sí tiene su nombre genérico. ¿No lo saben? La silimarina. Ya ve que sí la conocen. El uso del flumazenil cuando se tenga encefalopatía, que el paciente pueda haber encefalopatía desencadenada por intoxicación por benzodiazepinas, y la terapia de sustitución renal, no solamente hablando de trasplante, estamos hablando de terapia de sustitución renal. Ahí hablamos de diálisis peritoneal, que ya prácticamente no se hace. La hemodiálisis y como última alternativa el trasplante renal. ¿Por qué? Un paciente con daño renal secundario en la cirrosis va a empeorar un proceso de encefalopatía hepática, deteriorando aún más el estado neurológico y poniendo en vilo la vida del paciente, o sea, con un pronóstico malísimo. ¿Cómo se llama a la alteración renal secundaria a cirrosis? ¿Qué diagnóstico le ponemos? Síndrome hepatorrenal. Síndrome hepatorrenal. ¿Qué características tiene el hepatorrenal? Oliguria y aumento de creatinina. Aquí está. En un hemograma usualmente no vamos a encontrar nada, a menos que exista una infección sobreañadida. Un cuadro infeccioso, una peritonitis bacteriana espontánea, una neumonía, un proceso infeccioso urinario desencadenante de la encefalopatía, recién encontraremos leucocitosis. En la bioquímica, en la química sanguínea, queremos sobre todo verificar pruebas de función hepática, glicemia, y en el ionograma los electrolitos. ¿Qué alteración hay en la coagulación en un paciente con alteración de la función hepática? Elevación del tiempo de protrombina, que a su vez viene acompañado de... No, el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina sube, ¿quién baja? Hay una relación inversamente proporcional entre el tiempo de protrombina y Tromboplastina. el porcentaje de actividad. En toditos nosotros, supongo que no hay ningún cirrótico. Tal vez cirróticos en potencia, pero no creo que preparados. Así que en todos nosotros nuestro tiempo de protrombina debe estar en 12 segundos, nuestro porcentaje de actividad 100%. Entre ambos existe una relación inversamente proporcional. Eso significa que si el tiempo de protrombina sube, el porcentaje de actividad va a disminuir. En un paciente con cirrosis tendremos aumento del tiempo de protrombina, porque la protrombina es una proteína y las proteínas solo se sintetizan en el hígado. Si el hígado falla, no se sintetiza protrombina y el tiempo de protrombina se eleva más allá de los 12 segundos. En un cirrótico descompensado, 18, 20 segundos con facilidad. Y el porcentaje de actividad puede bajar a valores menores al 60%. Tratamiento para esa alteración. ¿Cuánto? 10 miligramos de vitamina K cada 24 horas. No se olviden, esa es la única indicación para dar vitamina K, tiempo de protrombina acelerado.
Un electroencefalograma muestra un patrón de enlentecimiento del funcionamiento cerebral, ondas con amplitud disminuida, dependiendo también de lo que implica la lesión a nivel cerebral. No es una prueba de emergencia, no es algo que hay que hacer inmediatamente, el paciente llega a la emergencia, es una prueba complementaria que se realizará una vez compensado el paciente. Donde sí vamos a encontrar alteraciones son en las pruebas funcionales hepáticas. Ya hemos hablado, ¿no? Elevación de bilirrubina directa, transaminasas elevadas. En una cirrosis hepática esperas que las transaminasas estén por encima de 120 unidades, 3 veces por encima del valor normal, que es 40. En urgencias también podremos solicitar, si existe fiebre, cultivos. Desde un hemocultivo hasta un cultivo de alguna secreción, dependiendo de lo que tú encuentres clínicamente. Puede ser urocultivo, coprocultivo, cultivo de esputo. Si existe sospecha de patología neurológica orgánica, recién tomas tomografía. En un paciente con una encefalopatía hepática, ¿cómo estará una tomografía simple de cráneo? Este paciente es cirrótico, ya de muchos años, hoy día lo encontraron en su cuarto completamente inconsciente, la familia lo trae, no hay antecedente de ningún tipo de caída, traumatismo. Entonces dices neurológico, le pediré tomografía. ¿Cómo va a estar esa tomografía? Normal, completamente normal. Así que no vale la pena gastar entre 1.500 a 2.000 bolivianos que cuesta una tomografía de cráneo para algo que ya sabes que no te va a servir. No saques tomografía en un paciente con una encefalopatía metabólica. Solamente utiliza ese estudio complementario cuando estés ante la sospecha de un cuadro orgánico. Medidas específicas: identificar y eliminar factores desencadenantes, corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas, de las alteraciones ácido-base, de estados de deshidratación, uso de fármacos, diuréticos, etc. Y evitar el uso de sedantes. Todo el tiempo estamos hablando de sedantes y benzodiazepinas, pero tú dirás, ¿a qué médico se le ocurre darle diazepam o Neuril, que es el clonazepam, a un paciente que está con encefalopatía hepática? ¿Por qué creen que al médico algún rato se le pasó por la cabeza de darle una ampollita de diazepam? Por las ¿Cuáles? alteraciones de conducta. Por las alteraciones conductuales. Son pacientes irritables, son pacientes agresivos. Si no están en un estado, en un grado 4 de West Havens, están en el 2 o en el 3, son pacientes que estando internados agreden al personal. Solo porque van a ir a tomar la presión, los pegan a las enfermeras, a los médicos, a los internos. Son agresivos. Se pasan gritando toda la noche, no dejan dormir al personal, que es a los pacientes, no dejan descansar al personal, alteran todo lo que es el normal trabajo del servicio de neurología. Entonces, en la jerga médica, ¿qué se dice? Lo planchamos. ¿Y cómo plancha un paciente? Dándole diazepam endovenoso. ¿No tienes diazepam? ¿Qué puedes darle? Aloperidol en gotas. Sirve también para sedar a un paciente. O puedes darle un inductor del sueño. ¿Saben cuál? La sopiclona. Sopiclona o la E-sopiclona. Tienen que saberlo. Espero que no lo hagan. Pero la sopiclona es uno de los fármacos que usan las pildoritas para pildorear en las flotas.
Obviamente no te van a dar la sopiclona para que te la tomes, ya la han molido, la han diluido y la han mezclado con agua, ¿no ven? Entonces, no le des, bueno, puedes darle, al final vas a tener que darle algo para calmar a ese paciente, por lo menos para que duerma un par de horas durante la noche. Usa benzodiazepinas, pero a dosis bajas, pero con la idea de que en algún momento tendrás la necesidad de revertir una probable sobredosificación de benzodiazepinas con el uso de flumacina. Evitar el estreñimiento y tratar las infecciones. En la dieta, reducir el aporte de proteínas. Si un paciente con cirrosis hay que darle, ¿qué dieta? Hipoproteína. Ahora ya saben por qué. Entonces, en resumen, ¿vamos a curar la encefalopatía? ¿Qué vamos a hacer? Tratarla, compensarla, evitar que siga deteriorándose el estado neurológico con un objetivo principal: disminuir la formación de compuestos nitrogenados a nivel de las células del organismo, principalmente células intestinales, sobre todo de amonio. Todas las medidas terapéuticas que hemos mencionado son para cumplir ese objetivo. Muy bien, muchachos, ese es todo el tema. Los siguientes dos temas que tenemos van a ser de patologías de vesícula.